Hola amigos, que tengan un tremendo hiper mega recontra saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos llene de fuerza de voluntad, de paciencia y de tranquilidad en estos tiempos finales. En nombre de Jesús, amén. Bueno amigos, este video es tremendamente importante para nuestra salvación, porque vamos a mirar este conflicto que hay entre el bien y el mal desde el inicio de la creación hasta el fin del mundo, y cómo encajamos nosotros en esta gran batalla espiritual final. Recordemos entonces que todo empezó con Satanás seduciendo a Eva, induciéndola a probar de un fruto prohibido. Leamos en Génesis capítulo 3 versículo 1 al 6. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios dijo, no comáis de ningún árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis en él, para que no muráis. Así que aquí vemos a Eva al inicio de esta batalla espiritual. Ella tal vez pensaba como que así nada más estaba en una conversación casual sobre violar la ley de Dios. Así que Eva entabló esta conversación con un ser que era el tercero en sabiduría en el cielo, inclusive después del mismo Jesús. Y este ser era el demonio. Sin embargo, Eva ya había sido advertida por Dios, en donde ella sabía muy bien que comer el fruto de ese árbol le traería consecuencias nefastas. Sin embargo, ella en su cabeza tenía ciertos pensamientos. Leamos lo que dice el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era deseable a los ojos, y árbol de codicia para entender, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, y comió con ella. Así que Eva, de repente, comió de ese fruto. ¿Y qué fue lo que le pasó a Eva? Eva perdió el control de su cuerpo, porque sus impulsos la vencieron. Sus deseos, lo que entraba por sus ojos, y el efecto que eso causaba en su cerebro, de repente era más poderoso que aquellas palabras de advertencia de Dios que dijeron: Eva, si comes de ese fruto, de cierto morirás. Amigos, y luego Eva se dejó vencer, comió del fruto, perdió el control, perdió el dominio de su cuerpo, se dio a la tentación. Luego, Adán es confrontado por Eva: mírame, he comido del fruto y estoy viva, no me ha pasado nada. Y el fruto es muy bueno, es deseable y codiciable. Y Adán también se ve confrontado por el deseo, por algo que es codiciable y deseable, aunque él también sabía perfectamente la sentencia que Dios había declarado, pero de repente perdió el dominio sobre su cuerpo. ¿Y qué pasa? Los seres humanos de repente actuamos igual que Adán y Eva. De un momento a otro perdemos el dominio de nuestro cuerpo, cedemos ante aquello que vemos como deseable y codiciable, aún a sabiendas que eso puede causarnos mucho daño. Pero de repente no nos importa, pensamos solo en el momento, y luego vienen los problemas, recontra plop. Entonces, cuando nosotros perdemos el dominio propio, perdemos el dominio de nuestro cuerpo. Y amigos, ¿qué significa eso para el fin del mundo? Recordemos que Dios le dijo a Adán y Eva en Génesis capítulo 1 versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces, amigos, uno de los mandatos de Jesús para la familia humana era ejercer dominio sobre toda la fauna y la flora, sobre todo animal y sobre la tierra entera. Sin embargo, amigos, cuando Adán y Eva perdieron el dominio sobre sus impulsos y deseos, y ahora, en vez de ser el hombre el que se enseñoree sobre sus impulsos y deseos, de repente son los impulsos y deseos los que se enseñorean sobre el hombre. Es la semilla que sembró Adán y Eva y que viene de generación en generación, y ahí es donde entra en juego Satanás. Amigos, es tremendo, es un plan horrendo y nefasto, en donde tú, como ser humano, eres reducido a un animal, porque el animal es el que no tiene dominio de nada. Un perro no tiene nada, pero es feliz. Y esa es la agenda que tienen estos poderes endemoniados para el 2030, que tú no tengas nada y seas feliz. Es decir, literalmente te están diciendo que vas a ser como un perro. Increíble, amigos. Esta es la tremenda lucha espiritual que se está librando en estos momentos. Es de locos. Entonces, como Dios sabe el fin desde el principio, Él pudo ver desde la creación del mundo este plan malévolo y horripilante que Satanás tiene para apropiarse no solo de la tierra, sino de todo, de los animales, de tu cuerpo, de tu conciencia, de tu familia, de tus hijos, de todo. Amigos, Satanás pretende robarle el dominio al ser humano. Y cuando les hablo de dominio, les hablo de todo dominio. Tú no serás dueño ni de tu cuerpo. Es de locos. Luego, de repente tú tenías dominio sobre los animales y los árboles.
pero luego ese dominio también te es arrebatado. Luego tú tenías dominio sobre tu conciencia. Y luego el plan del demonio es decirte qué pensar. No tienes derecho a tener conciencia o libertad de conciencia, sino que tu conciencia debe subyugarse al bien común, que no es más que aquello que el anticristo decrete, es decir, la obediencia y la adoración a los dogmas católicos. Es tremendo, amigos. Si hay un plan claramente definido por el demonio desde el principio de la creación, es precisamente ese: despojarte de todo dominio. Es por esto que hemos visto cómo los estados están inclusive dándole derechos a los animales y a los bosques y a los ríos, a los mares, árboles, etc. Para la persona desprevenida, esto puede parecer como una protección al medio ambiente porque así se disfraza. La realidad es que con esto se busca que tú pierdas el dominio sobre la creación de Dios, y de repente es el Estado el que tiene dominio sobre la creación. Tú como ser humano ya no tienes derecho sobre los animales. Ese derecho que te fue otorgado por Dios al inicio de la creación. Luego, tampoco vas a tener dominio sobre tu dinero. Convertirán el dinero en dinero virtual. Y eso para controlar la huella de carbono que supuestamente estás dejando en el medio ambiente. Si resulta que tu huella de carbono es muy alta, pues vas a perder el dominio sobre lo que tienes ganado en dinero. No te van a permitir gastarlo porque te dirán que estás contribuyendo al cambio climático. Entonces te limitarán lo que puedes gastar diariamente. Es por esto entonces que el Padre y su Hijo Jesús crearon un plan de salvación para vencer ese plan horripilante del demonio en donde el ser humano debe recuperar el dominio propio. Por esto, la Iglesia lleva 6.000 años tratando de aprender dominio propio. Serán entonces aquellos ciudadanos del fin del mundo los que tengan que aprender lo que es el dominio propio, y serán ellos los que se salvarán, los que tengan dominio sobre su cuerpo. Esos lograrán el dominio sobre la muerte. Leamos en Proverbios capítulo 25, versículo 28. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Es tremendo. Aquel que no domina su espíritu es una persona que pierde el control. Es conflictiva, rencillosa, soberbia, lujuriosa. No se puede controlar. Entonces, eres como una ciudad que de repente es invadida. ¿Y qué quiere decir eso? Que otro tomará dominio sobre esa ciudad. Tú has perdido el dominio. Leamos en Proverbios capítulo 16, versículo 32. Mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Aquí tenemos la gran batalla espiritual que se está dando, amigos. Es una batalla del Armagedón. No se lucha con bombas nucleares como nos habían dicho los falsos pastores, sino que es una confrontación espiritual. Es la misma que vivió Eva contra Satanás. Es la batalla por el dominio propio. ¿Podrás tú, en el fin de los tiempos, abstenerte, controlarte, a pesar de que te amenacen o de que te hagan propuestas, o de que se te ofrezca algo? ¿Podrás tú dominarte y controlar tu cuerpo y tu espíritu? A pesar de que estás viendo con tus ojos algo que se ve bueno, deseable, pero la ley de Dios lo desaprueba. Por ejemplo, miremos lo que pasa con el bautismo negro. ¿Se ve bien? Si lo recibes, seguirás con tu vida normal, se acabó la polémica y la ansiedad, volverás a la vieja normalidad, seguirás trabajando. Son solo 2 piquetes, pero ¿qué dice la ley de Dios? No matarás, no comerás animales inmundos. ¿Podrás entonces tú tener dominio propio? ¿Podrás abstenerte? Recontraplop. Leamos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y por supuesto que no hay ley contra el dominio propio, porque el dominio propio cumple la ley. Cuán absurdos son esos pastores que toman este versículo para decir que aquellos que reciben el Espíritu Santo pueden violar la ley, cuando precisamente nos está diciendo que el que peca da prueba de que no tiene dominio propio. Amigos, entonces en el fin de los tiempos el anticristo pretenderá apoderarse de todo dominio aquí en la tierra. Un solo hombre pretende dominarlo todo. Pretende dominar tu cuerpo, la fauna, la flora, tu billetera, tu casa, los ríos, los mares, tus hijos. El anticristo está desplegando un software climático en todo el mundo. Y resulta que las constituciones han venido siendo alteradas, introduciendo leyes que le dan ahora derechos a los animales y a los árboles, y eso quiere decir que el ser humano pierde su dominio sobre la creación. Y yo me pregunto por qué. Leamos la encíclica Laudato Si en el numeral 10. La pobreza y la austeridad de San Francisco no eran un ascetismo meramente exterior, sino algo más radical, una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio. Entonces, el Papa dice: oh, miren a San Francisco de Asís, tan bello, se despojó de todo su dominio, todos deben ser como él. Pero miremos la hipocresía de la Iglesia Católica, la cual es dueña de cientos de miles de universidades. Luego también es el tercer mayor poseedor de tierra.
Sigamos leyendo en el numeral 67. Si es verdad que algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente las Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza que del hecho de ser creados a imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se deduzca un dominio absoluto sobre las demás criaturas. Recontra mega plop. Ahí lo tienen, amigos. Es decir, de repente tú como ser humano has perdido el dominio que Dios te había dado sobre los animales y aún la naturaleza. Es por eso que ahora si quieres ir al bosque, tienes que pagar un tiquete de entrada. O de repente si la rama de un árbol está por caerse sobre el techo de tu casa, no puedes podarla porque sería un ecocidio. Tienes que llamar al Estado a que él la pode. Entonces ahí ya no es ecocidio, no pasa nada porque es el Estado. Si tú la mochas o la podas, es ecocidio. ¿Por qué? Porque has perdido dominio sobre la naturaleza. Sigamos leyendo en el numeral 83. El fin de la marcha del universo está en la plenitud de Dios, que ya ha sido alcanzada por Cristo resucitado, eje de la maduración universal. Así agregamos un argumento más para rechazar todo dominio despótico e irresponsable del ser humano sobre las demás criaturas. Miremos lo curioso de esto, porque el Papa aboga por el fin del dominio despótico sobre los animales. Pero, ¿y qué ocurre con el ser humano? Porque si hemos visto algo que se ha incrementado es precisamente el dominio despótico que el Estado quiere hacer sobre el ser humano. El Estado ahora te dice cuándo respirar, te dice cuándo puedes salir a hacer deporte, a qué hora tienes que llegar, quiere adueñarse de tus hijos, quiere inclusive ponerte un médico que se meta a tu casa a la fuerza, y luego también quiere adueñarse de tu conciencia. Y si eso no es despótico, no sé qué más puede hacerlo. Entonces, estas personas se presentan como amantes de animales, al mismo tiempo que todo lo que hacen es despojar al ser humano de su dominio, es decir, de sus derechos. Cada ley que pasan en favor de la naturaleza es una ley que te despoja de tus derechos humanos. Miremos cómo, ya en algunos países, se está declarando el domingo como un día en donde no puedes salir. Y esto ya lo veníamos advirtiendo. Hoy es una realidad en algunos países. Supuestamente es para disminuir la fantasía climática. Pero, ¿qué beneficio puede traerle a la humanidad que las personas no salgan en domingo, si ya de por sí la mayoría de personas no salen en domingo? Recontra plop. No se trata del clima, se trata de que tú pierdes el dominio, el cual te ha sido arrebatado. Luego, el Papa Francisco habla de la informática, que también puede servir para dominar el mundo. ¿Cómo? Oh, no, nadie sabe. Nadie sabe cómo un hombre puede obtener el dominio de todo el mundo a través de la informática. Los científicos tampoco saben nada, Harvard no sabe nada, y si alguien se atreve a decir algo es un conspiranoico, un sectario, pero de repente una aplicación aparece en el celular, a la cual ahora tú tienes que pedirle permiso para desplazarte. Plop. El ser humano pierde el dominio propio. Sigamos leyendo en el mismo numeral. En manos de quienes está, y puede llegar a estar tanto poder, es tremendamente riesgoso que resida en una pequeña parte de la humanidad. ¿Cuál será esa pequeña parte, verdad? Un hombre, teniendo dominio sobre el mundo entero, es el anticristo. Tremendo. Leamos en el numeral 109. El paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política. Claro, la tecnología de repente hace que inclusive los estados pierdan dominio sobre sus ciudadanos. Las redes sociales ahora son censuradas, inclusive el mismo gobernante es censurado también. Ni siquiera ellos tienen dominio. Y eso que ellos pensaban que estaban por encima de la ley. Pero resulta que ningún ser humano estará por encima del anticristo. Leamos el numeral 116. Una presentación inadecuada de la antropología cristiana pudo llegar a respaldar una concepción equivocada sobre la relación del ser humano con el mundo. Se transmitió muchas veces un sueño prometeico de dominio sobre el mundo que provocó la impresión de que el cuidado de la naturaleza es cosa de débiles. Recontra plop. Dios mismo se equivocó al decir al hombre que le daba dominio sobre la naturaleza y los animales. El Papa Francisco pretende cambiarlo todo, diametralmente opuesto. Dios dijo X y el Papa Francisco dice Y. Ya no se puede así como Dios dijo. Dios le dio dominio al hombre, pero en el fin del mundo el hombre no puede tener dominio. Leamos lo que dice la encíclica Laudato Si en el numeral 155. La aceptación del propio cuerpo como don de Dios es necesaria para acoger y aceptar el mundo entero como regalo del Padre y casa común, mientras una lógica de dominio sobre el propio cuerpo se transforma en una lógica a veces sutil de dominio sobre la creación. Recontra plop, ¿lo ves? Amigos, ¿quién se puede inventar esto? El Papa Francisco está razonando y dice que si tú pierdes dominio sobre la creación, también tienes que perder dominio sobre tu cuerpo. Es innegable. Amigos, si el ser humano no puede controlar su cuerpo, tampoco puede controlar la creación. Parece que las dos cosas van ligadas de la mano. ¿Por qué tú habrías de tener dominio sobre tu cuerpo si de repente no tienes dominio sobre tu cuerpo? Es decir, eres un pecador. Espiritualmente hablando, tú no tienes control sobre tu cuerpo porque siempre andas pecando.
la consecuencia razonable de eso es que pierdas el dominio sobre tu cuerpo y luego también pierdas el dominio sobre la creación. Porque ¿qué pasa? Tú no tienes dominio sobre tu cuerpo cuando pecas. Y luego entonces, ¿por qué habrías de tener dominio sobre tu casa o sobre tu empresa? Es lo que viene para el fin del mundo. Por supuesto, bajo este concepto, entonces el Estado tiene que tomar control de todo. Es decir, un hombre que es el anticristo obteniendo dominio de todas las conciencias humanas a través de una aplicación de celular. Leamos en el numeral 189. La salvación de los bancos a toda costa, haciendo pagar el precio a la población sin la firme decisión de revisar y reformar el entero sistema, reafirma un dominio absoluto de las finanzas que no tiene futuro y que solo podrá generar nueva crisis después de una larga, costosa y aparente curación. Amigos, el Papa Francisco propone una tecnocracia digital, la cual puede que parezca muy buena, si es que alguien podría pensarlo, pero con el clic de un botón pierdes el dominio de tus finanzas. Leamos en Apocalipsis 13, versículo 17. Y que ninguno pueda comprar o vender sino el que tiene la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Ahora la gran pregunta es cómo vencer esto. La única manera es que tú recuperes de vuelta el dominio propio. De eso se trata todo. Por supuesto, todo se puede lograr cuando estamos con Jesús, pero tienes que poner de tu parte. Jesús también va a poner de su parte. Solo si tú empiezas a recuperar tu dominio propio, dejas de perder el control sobre tu cuerpo, sobre tu espíritu, sobre tus funciones. Porque si te aferras a guardar la ley de Dios, entonces el demonio no tiene dominio sobre ti. Leamos en Tito capítulo 2 versículo 11 al 12. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Entonces, amigos, miremos en contraposición lo que dice el Papa Francisco con lo que dice la Biblia. El Papa Francisco quiere quitarte el dominio propio. Entonces, ¿qué es lo que viene para el mundo? Desastres, injusticia, impiedad. Porque para que haya justicia y haya piedad, tiene que haber dominio propio, amigos. Pero el demonio no quiere que tú tengas dominio propio, por lo cual va a tratarte de quitar todo dominio para llevarte precisamente a que te veas subyugado, esclavizado a lo que él te diga. Por eso tratan de darte un sueldo básico universal. Y para eso, por supuesto, vas a tener que vender el dominio de tu cuerpo. Entendamos entonces el problema en el que está el mundo. No hay otra salida a esto. La única salida es que tú empieces a generar dominio propio. El que guarda la ley, ese es el que tiene dominio propio. El que guarda la ley es el que tiene amor al prójimo. Y el que tiene amor al prójimo es el que tiene dominio propio. El que no tiene dominio propio no tiene amor al prójimo. En una fiesta de borrachos sin dominio propio, ninguno de ellos tiene amor al prójimo. Son los que tienen dominio propio los que tienen amor al prójimo. Pero vemos esta mentira y sofisma que se dice en los medios de comunicación, que el que no tiene dominio propio es el que tiene amor al prójimo, porque el que recibe ese elixir inmundo lo hace por su vecino. Y eso es un completo sofisma, porque es aquel que tiene dominio propio, el que tiene amor por su prójimo y por su vecino. Hasta pronto, amigos.